Lesiones esófago-gástricas producidas por agentes cáusticos. En el transcurso de los siguientes minutos vamos a revisar la importancia de esta patología. Conoceremos la población de riesgo, las características clínicas, el diagnóstico, el enfoque terapéutico y las indicaciones quirúrgicas en determinados casos. Pero finalmente es importante destacar el mensaje final. Lo que no se debe hacer cuando estamos frente a un paciente que ha ingerido una sustancia cáustica. ¿Qué significa una sustancia cáustica? Son todos aquellos elementos sólidos o líquidos que mediante un mecanismo químico van a producir una lesión de la mucosa en forma similar a una quemadura cuando han sido ingeridos. Esta ingesta puede ser accidental, cuando a veces se almacenan productos cáusticos en envase no bien etiquetado, o puede ser voluntaria la ingesta cuando se trata de un intento de suicidio. Es importante también destacar la diferencia entre los cáusticos, que radica fundamentalmente en el pH, además del uso comercial. Cuando nos referimos a las consecuencias de esta reacción química, debemos tener presente la importancia de la naturaleza del cáustico, quiere decir si es un ácido o un álcali, el móvil de la ingesta y definitivamente la cantidad y la concentración del agente. Aun cuando la ingestión de cáusticos se consideraba un incidente relativamente frecuente, en la actualidad esto ha ido disminuyendo de frecuencia y no por esto deja de tener una importancia radical. Tenemos que tener presente que es un problema de salud que puede afectar a niños, alcohólicos y personas con perturbaciones psicológicas, sobre todo aquellas personas que están en situaciones de emocionales complejas que muchas veces intentan. Una de las diferencias radicaba en el uso comercial, y es así como se dividen en álcalis y ácidos. Estos productos van a conformar elementos que habitualmente se utilizan para limpieza de drenaje, limpieza de vajillas, limpieza de cocinas, o en otros componentes como en la orfebrería, como el ácido nítrico, por ejemplo, anticorrosivos y soldaduras. El pH en el caso de los álcalis es mayor a 12, en algunas revisiones se señala que pueden ser 10, y en el caso de los ácidos menor a 3 o menor a 2, dependiendo de la literatura revisada. Cuando hablamos de la patogenia debemos referirnos a factores determinantes, como ya se han señalado, el tipo de agente, el volumen y la concentración, el estado físico, decíamos que pueden ser líquido, sólido o gaseoso en la definición, y en el caso de los líquidos, en algunos productos son inodoros, incoloros e insípidos. El móvil de la ingesta, el tiempo de contacto, habitualmente la lesión puede producir un dolor intenso y el contacto puede ser muy breve, o en algunos casos el volumen es mayor y llega a ser deglutido en una cantidad mayor. El grado de replexión gástrica es fundamental. No se olviden que el contenido gástrico en un estómago en ayunas es ácido, o sea que la potenciación de la lesión puede estar dada también si en esas condiciones se ingiere un ácido. Y obviamente hay que tener presente también el mecanismo de reexposición que se produce cuando el paciente que lo ingiere vomita o tiene reflujo. Es importante destacar que el daño queda definido aproximadamente a los 2 minutos después de producida la ingesta. Por lo tanto, no se debe intentar provocar
tratamiento. Y ese es uno de los mensajes importantes que ya les voy adelantando. El mecanismo de lesión en ambos casos, ya sea por álcalis o por ácidos, es necrosis. Pero esta necrosis es diferente si se trata de un álcalis o se trata de un ácido. En el caso de los álcalis se produce una necrosis de licuefacción con saponificación de las proteínas de la mucosa. Destacar en este punto que la penetración es rápida y profunda en los tejidos. Y es así como se disuelve la capa de lipoproteínas. Esta intensa reacción inflamatoria va a generar la formación de trombos vasculares, úlceras necróticas en un grado más avanzado y obviamente la predisposición a que colonicen bacterias. En algunos pacientes, dependiendo de la severidad de esta lesión, veremos que hay hemorragias graves y en el mayor extremo, perforación. Al séptimo día la actividad fibroblástica conduce a colagenización reparativa y estenosis cicatrizal. Este es un concepto fundamental que vamos a ir analizando adelante. En el caso de los ácidos también se produce necrosis, pero es un tipo de necrosis diferente, es una necrosis de coagulación. Aquí se produce una escara protectora que limita la penetración. Y a diferencia del esófago, la ingesta de ácidos compromete más el estómago, sobre todo la región del antro, donde además se produce un espasmo del píloro que generalmente limita la progresión del agente al intestino. Sin embargo, si esto sucede, que no es lo frecuente, pero puede ocurrir, vamos a ver que el producto se absorbe y esto puede condicionar una acidosis metabólica, falla renal por necrosis tubular e inclusive necrosis de glándulas suprarrenales. Por lo tanto, es importante tener presente este concepto. La presentación clínica difiere del momento en que se haya producido la ingestión de esta sustancia química. Y es así que se han dividido tres fases o tres momentos. La primera fase, denominada aguda, se produce o corresponde al tiempo comprendido desde la ingesta hasta el séptimo día o para algunos el 10º día, encontrándose lesiones en la boca sobre todo, en algunos casos alrededor de la boca. La manifestación clínica fundamental es el dolor, existe disfagia por edema y cialorrea. Algunos pacientes van a tener dificultad respiratoria, sobre todo cuando hay algún grado de broncoaspiración. Y este dolor puede llevar a un choque neurogénico. Acá es fundamental buscar signos que sugieran la posibilidad de perforación. Uno de los signos más importantes es el enfisema subcutáneo. La siguiente fase, denominada también latente, está comprendida en el tiempo que va desde el séptimo o 10º día hasta la tercera semana después de la ingesta. Y el dolor no es el síntoma más importante. Empieza a haber una tolerancia parcial para los alimentos hasta que llegamos a una fase crónica a partir de la tercera o cuarta semana. Y acá vemos la complicación fundamental, la secuela, cuando no ha habido una perforación, que se traduce en la presencia de disfagia, cuando el compromiso ha sido fundamentalmente de esófago y tenemos una estenosis esofágica, o vómitos postprandiales, cuando el compromiso ha sido una estenosis gástrica. Entonces la disfagia es variable, puede ser a sólidos, generalmente, pero en algunos casos llega a ser inclusive a alimentos líquidos. Dentro de los exámenes complementarios es importante destacar que el laboratorio no ayuda mucho, a menos que haya una perforación, donde veremos seguramente leucocitosis. Y debemos dividir los exámenes complementarios fundamentales para un enfoque estratégico en el diagnóstico.
Entonces, ya había señalado que debemos buscar signos de perforación en la fase aguda, y esto se hace a través de una radiografía de tórax o una radiografía de abdomen, y mejor si se hacen las dos en todo caso. La endoscopía digestiva alta tiene el objetivo fundamental de evaluar el pronóstico a largo plazo en relación a la posibilidad de evolución de las lesiones a estenosis, pero debe ser hecha dentro de las primeras 24 horas y por personal experimentado. En esta imagen ustedes ven que no se ve parénquima pulmonar en mi tórax derecho porque el pulmón está colapsado, se ha producido un neumotórax por perforación en algún trayecto del esófago. Y en esta otra vamos a ver aire debajo del diafragma, que significa que la perforación ha estado seguramente en la unión del esófago con el estómago. Eso se denomina neumoperitoneo. La clasificación endoscópica nos muestra la presencia de lesiones inflamatorias que van en distinto grado, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, cuya principal finalidad es evaluar el pronóstico, y obviamente el pronóstico está también en relación a la morbimortalidad, que en el caso de extensas áreas de necrosis puede ser mayor al 65%. Tener diferencias, como ustedes pueden observar en estas imágenes, desde leves hasta muy graves, probablemente con datos de perforación. En la fase subaguda, la endoscopía no está indicada, como tampoco en la fase crónica, y aquí vamos a recurrir a los exámenes radiológicos contrastados en algunos casos, o estudios endoscópicos de correlación. En general, no hay apuro, deberíamos esperar a que el paciente llegue a una fase crónica para evaluar nuevamente ese esófago. Y en esta fase crónica lo vamos a hacer a partir de la radiología. Buscamos estenosis, que se clasifican de acuerdo al tipo, definiendo el compromiso ya sea en el tercio superior, en el tercio medio o inferior, y a la variedad, que puede ser anular, tubular o total. Esta imagen nos muestra la estenosis del esófago con una ligera dilatación supraestenótica luego de haber ingerido el paciente un contraste varitado. Bien, en relación al tratamiento también es diferente de acuerdo a la fase en la que el paciente se presente. En este caso, en la fase aguda, debemos tener presente que por ningún motivo el paciente debe ingerir alimentos, líquidos ni nada. Por lo tanto, la primera medida es la restricción de la vía oral. Hay que dar analgésicos, hemos dicho que el dolor a veces puede llevar a un shock neurogénico, y debemos hidratar al paciente. El empleo de corticoides y antibióticos en esta fase es controversial, pero obviamente dependerá de cada caso. En la fase aguda, cuando se está restaurando progresivamente la vía oral de acuerdo a tolerancia, podemos ver al final de la fase subaguda evaluar la posibilidad de realizar dilataciones tempranas dependiendo del caso. En esta imagen que ustedes ven se ve la estenosis y se ve fibrina alrededor de esa estenosis. Entonces, muchas veces el riesgo de perforación está precisamente en esa zona, por lo tanto no hay que precipitarse y tratar de apurarse demasiado. Mientras estemos en la fase crónica vamos a tener mayor seguridad para poder evaluar la misma y el tratamiento correspondiente. El tratamiento en la fase crónica corresponde a las dilataciones del esófago. Las dilataciones se hacen con dilatadores axiales, como ustedes pueden ver, son los dilatadores de Savary, que tienen una punta afilada, Roma,
por cuyo centro pasa una guía que nos permite ver el sitio por donde va a progresar el dilatador. El procedimiento se hace con el paciente intubado cuando son niños, hay que proteger la vía aérea. Entonces se introduce primero el alambre guía, vemos con fluoroscopía dónde está el alambre guía y luego se va introduciendo lentamente el dilatador hasta conseguir romper fibras y obviamente en algún caso veremos algún dato de sangrado leve y finalmente hacemos un control para ver en qué estado está. El otro método son las dilataciones con un balón. Estos son circunferenciales, cuyo mecanismo es similar y el resultado que se busca es el mismo, ¿no es cierto? En la fase crónica, las dilataciones esofágicas son periódicas, hay que ir progresando el calibre, no se hace esto en primera instancia de golpe, ahí es el riesgo de perforación, o sea que hay que ser muy cauto con este tipo de tratamiento. En algunos casos es importante utilizar corticoides, acá sí, pero el corticoide en este caso es intralesional, entonces no es que esto se va a ingerir ni se va a inyectar por vía intravenosa. Dentro de las complicaciones, siempre la más temida es la perforación, y a veces la perforación se produce en la fase aguda, y acá hay que ver qué conducta vamos a adoptar. Puede tratarse de una conducta conservadora si tenemos la sospecha de que la lesión está circunscrita y existe un tránsito esofágico adecuado. Ese tránsito esofágico lo vamos a evaluar a partir de un estudio radiológico con contraste hidrosoluble, si es que la perforación se estima que sea muy pequeña. Es importante tener presente que no debería haber contaminación del mediastino ni pleura y que los síntomas después de la perforación no sean importantes, o sea que el paciente no esté con taquicardia, con compromiso hemodinámico, ni tampoco tenga un neumomediastino. Y sobre todo que no existan datos clínicos de sepsis. Esto es lo que se ve, un broncograma aéreo a partir de una fístula que se ha producido por una perforación. El tratamiento en algunos casos puede ser quirúrgico y esto debe evaluarse fundamentalmente cuando hay un neumotórax, cuando encontramos enfisema mediastínico o pleural, porque hay riesgo de que haya una mediastinitis o un empiema pleural y a partir de ahí sepsis, y obviamente esto va a llevar a la presencia de insuficiencia respiratoria y en muchos casos choque séptico fundamentalmente. El tratamiento quirúrgico en la fase aguda consiste en la resección del tejido necrótico esofágico, hacer una esofagostomía cervical, disfuncionalizar el esófago entonces, o en el caso de que el compromiso sea fundamentalmente gástrico, hacer una resección del tejido gástrico que se encuentre poco viable. En la fase crónica, la indicación del tratamiento quirúrgico está dada por una obstrucción completa del esófago, la presencia de fístulas crónicas, esofagobronquiales y esófagotraqueales, el fracaso de la terapia conservadora, es decir, la recidiva inmediata de la disfagia PS a varias sesiones de dilataciones, la presencia de estenosis irregulares y especulaciones cicatrizales que predisponen o facilitan la posibilidad de que se hagan falsas vías, inclusive con el alambre guía y perforaciones, y las condiciones no favorables para el tratamiento conservador, como en algunas ocasiones solíamos ver en el Instituto de Gastroenterología, sobre todo en pacientes que venían de centros mineros, que era difícil trasladarse con la frecuencia que hubiera sido ideal que lo hagan, y entonces en algunos casos el tratamiento fracasaba. Este algoritmo resume un poco la actuación. Durante el traslado del paciente en la fase aguda, las medidas iniciales en el área de urgencias, evaluar si existe o no perforación,
La radiografía en algunos casos puede ser dudosa, ahí estamos obligados a pedir una tomografía de tórax con contraste hidrosoluble en esos casos, por el riesgo de que hubieran fístulas. El tratamiento va a ser conservador, dependiendo de las circunstancias que se han señalado anteriormente, siempre y cuando la perforación tenga características que permitan mantener una conducta expectante antes de ir a una cirugía. Y si no hay una perforación, pues habrá que hacer la valoración endoscópica en el momento oportuno para definir el pronóstico y para definir también la necesidad en algún momento de colocar una sonda para alimentar al paciente. Muchas veces esta sonda tiene que ser a partir de una yeyunostomía, sobre todo si vemos que el paciente en algún momento va a necesitar un tratamiento quirúrgico. Siempre es importante evaluar la presencia de inestabilidad hemodinámica por la posibilidad de que el paciente tenga necesidad de ir a una unidad de cuidados intensivos. O sea que aquí hay que asegurar la vía aérea y evaluar también la posibilidad de disnea. En función al hallazgo, veremos si esa estenosis va a necesitar más adelante tratamiento médico endoscópico conservador a partir de las dilataciones, o el fracaso obliga a que vaya a un tratamiento quirúrgico. Es por ahora todo lo que puedo en este tema, con las siguientes conclusiones. No deben utilizarse sondas nasogástricas para lavados gástricos ni otras medidas neutralizantes. Fundamental evitar la instrumentación a ciegas y restringir la vía oral, nada de estar dando productos neutralizantes, ni leche, ni agua, ni nada. La reexposición es una forma muy temible de producir más daño que ayudar. Hay que transferir al paciente a tercer nivel oportunamente, y eso debería ser más bien generalmente o casi siempre. No almacenar cáusticos en domicilio, y la orientación psicológica es fundamental en caso de intento de suicidio. Por lo tanto, el manejo tiene que ser además con psiquiatría.